Bueno, entonces, antes de empezar, quiero decir que no he vuelto a subir videos, no porque no los esté grabando, porque realmente sí tengo varios ya grabados en la galería, sino porque no he tenido tiempo para editarlos y no he tenido tiempo como para organizarlos bien. Bueno, tampoco he sacado el tiempo, si soy sincero. Entonces, más adelante los estaré organizando, los estaré editando y subiendo de a poquitos. Igual no son muchos, son tres o cuatro los que tengo por ahí guardados. También aprovecho esta pequeña introducción para decir que, para aclarar que estos videos, así como lo dije al principio en el primer video que hice, son más de divagar. O sea, no hay algo concreto, a un punto concreto donde quiera llegar. Es más como ideas que se me van ocurriendo a medida que voy hablando, ideas que vienen desde hace unos días por libros que esté leyendo, por incluso series, películas, conversaciones con amigos, etcétera. Entonces es normal no llegar a un punto, pero y que me equivoque en algunas referencias. En el momento en que me equivoque en algunas referencias, sería bueno que alguien me dijera como, por eso estoy haciendo de hecho los videos, es para que la gente que me escuche, si alguien me llega a escuchar, me pueda poner en los comentarios o algo como, hey, léete este texto, hey, mírate esta película, o hey, ten en cuenta esta teoría o esta otra teoría que hay acerca del tema. Algo que me ayuda a mí para investigar y leer como mucho más al respecto. Y bueno, eso es como todo lo que tengo que decir de esa pequeña introducción. Lo segundo que quería decir es que este video es un poquito distinto. Este video, más que divagar, no puedo divagar mucho porque es para un trabajo de la universidad, para la materia de humanidades digitales. Un poquito ahí. Eh, es para humanidades digitales y el texto que voy a estar como trabajando para el video es este. Eh, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Eh, es un texto que me pusieron a leer y que tengo que hacer una pequeña reseña y bueno, voy a hacer como unos comentarios al respecto. Antes de este video estuve hablando con una compañera, con Valentina se llama. Ella para este trabajo está haciendo un podcast. Si después ella me pasa el link, lo voy a poner en la descripción para que vayan y lo escuchen. Que ella lo guía más por una pregunta de qué estamos haciendo los humanistas en este momento y cómo nos van a necesitar como para un futuro, si nos van a necesitar o no. Yo hice la conversación con ella, estuvimos como dialogando un poquito acerca de esos temas, obviamente todo con referencias de acá del libro, entonces para que vayan a la descripción y lo miren, de pronto a alguien le puede gustar. Listo, eso como de introducción, ya entrando más a la parte que me toca, a la parte del libro. eh, Voy a ser sincero, voy a comenzar siendo sincero y diciendo que la verdad no me lo terminé. No me terminé el libro, vean que tengo poquitas noticas, pues llegué hasta la mitad realmente, un poquito antes de la mitad. No me lo terminé, no porque no tuviese tiempo, porque realmente tuve mucho tiempo para leérmelo. Eh, no fue como que me pareció difícil porque está escrito de una manera muy sencilla, pues muy sencilla en el buen sentido de la palabra. Eso hay que atribuírselo al escritor, a Harari, que escribe de una manera como muy suave y muy digerible. Eh, si no lo dejé de leer fue porque no conecté con el libro, pero creo que voy a dejar eso para más adelante porque realmente de eso va a ser toda la reseña. Entonces voy a empezar hablando un poquito sobre el libro eh, y ya entro como a la discusión como tal de lo que me gustó y lo que no me gustó. Entonces, 21 lecciones para el siglo XXI es el tercer libro de una trilogía que saca Harari.
Es una trilogía más que todo informativa, más que novela. Eh, Esta trilogía creo que se llama Sapiens, no estoy seguro si la trilogía tiene un nombre específico o no, yo le digo Sapiens, porque el primer libro se llama Sapiens de animales a dioses, es el primer libro. El segundo libro se llama Homo Deus y el tercer libro es 21 lecciones para el siglo XXI. Los tres libros no, solo me he leído 21 lecciones, no me he leído los otros dos anteriores. Realmente creo que no necesitan como leerse, pues no es como necesario. O sea, sería bueno para tener un contexto como más general y poder entrar como más informado al tercer libro, pero no, pero se pueden leer como por separado. Eh, y sé que se pueden leer por separado porque leyendo el libro, pues como acá no sentí que necesitara como ninguna contextualización específica de los anteriores. Él sí los menciona, sí tiene apartados en los que hace alguna mención, pero él las explica. O sea, él dice como, bueno, esto lo dije en Homo Deus y lo dije de esta forma, etcétera. Cambiemos de tema, continuemos y listo. Eso es bueno, que uno pueda leerlo. Esto también tiene que ver mucho con la estructura de lo que él quiere lograr. En los primeros dos libros, él lo que está haciendo es informando, haciendo un recorrido histórico sobre la humanidad, específicamente sobre la evolución de la humanidad y distintos momentos de ellas. Es lo que leí como en algunas otras, como en algunos otros resúmenes. Y este libro, ya el tercero, hay una cosa interesante y es que no se debería de llamar lecciones, no son lecciones, no. Cuando uno le dicen lecciones, uno lo primero que piensa son como tips, como enseñanzas para el siglo XXI. Pero creo que yo cambiaría ese lecciones por predicciones del siglo XXI. Porque realmente lo que él trata de hacer, ya entrando en el libro, es que Harari empieza a hablarnos un poco, bueno, hablarnos un poco no, a tratar de hacer varias predicciones de cómo vamos a estar en un futuro. O sea, con respecto a los avances tecnológicos que tenemos hasta el día de hoy, hace una serie de predicciones con respecto al trabajo, cómo va a ser el trabajo en el futuro, cómo va a ser la política, cómo va a ser la religión, etcétera, etcétera. Realmente cada uno de los capítulos son pues 21 capítulos y cada uno de esos capítulos tiene un nombre específico. Ese nombre específico pues son distintos. Cada uno como que dice de qué va a hablar específicamente. Por ejemplo, tenemos un capítulo que se llama religión, otro que se llama trabajo, otro que se llama libertad, o el último creo que se llama significado, y así, una palabrita para cada uno y va a ir en torno a esa palabra, como a ir rozando esa palabra a poquitos en cada uno de sus textos. Vale aclarar que las predicciones que Harari nos está haciendo son predicciones que se piensan específicamente desde la tecnología, desde los avances tecnológicos que tenemos a día de hoy. Eso es importante tenerlo en cuenta en el libro. Ok, ya entrando un poco más a la reseña, voy a decir que, como dije, yo no conecté con el libro, no me gustó, pero igualmente, aprovechando un poco el podcast que hice con Valentina, yo le pedí el favor a ella que hiciera un videíto cortico de 5 minutos y me lo enviara sobre lo que pensaba el libro, como su propia reseña cortica del libro, diciendo por qué le gustó más que todo. Y ella, pues voy a poner ese video al final para que escuchen como la contraparte de lo que yo estoy diciendo, porque a ella sí le gustó el libro, a ella sí le gustó el texto, y de hecho, por eso recomiendo que escuchen el podcast de ella, porque al final de nuestra conversación en el podcast, Vale hace como una reflexión muy interesante sobre el libro que me pareció muy bonita y que fue como un contraargumento directo hacia mí,
de por qué antes me debería de terminar el libro, casi que, o sea, ella no me lo dijo a mí, ella lo estaba diciendo para su podcast, pero eso me llegó como a la cabeza y fue como, hey, deberías de terminártelo, y fue una reflexión súper bien hecha, entonces vayan, escuchen toda la conversación, es interesante, nos distraemos un poquito de a raticos, pero ella lo organizó con su magia de edición de audio. Algo que yo no voy a poder hacer en este video tanto porque no conozco muchos editores de audio y a duras penas los sé utilizar. Ok, entrando al por qué no me gustó el texto. Y aquí me siento bien, aquí me organizo y saco pecho. Eh, Como ya dije, el Harari tiene una forma de escritura pues sencilla de digerir, es fácil entender lo que Harari dice y parte de esa sencillez está basada en su estructura del texto. La estructura de su texto, bueno, la reseña va a ser dos reseñas prácticamente, una sobre la estructura y otra como sobre el contenido como tal. Con respecto a la estructura, es una estructura simple, pero es, o sea, se nota que eso era lo que él quería, o sea, logra su objetivo, que es llegarle a la mayor cantidad de personas posibles. Es algo que logra por su estructura, también organizada. Y digo bien organizada porque lo que nos va a mostrar Harari, o la forma en que se va a acercar a nosotros Harari, es de la siguiente forma. Nosotros encontramos la primera palabra, lo va a hacer con el primer capítulo que, pues, súper sencillo. Y lo tengo más a la mano porque necesito abrir por acá. Entonces, Harari lo primero que va a hacer en una palabra es pues mostrar el título, que en este caso es decepción. Y en decepción lo que nos muestra es un pequeño contexto. Su introducción al texto a decepción es un pequeño contexto. Ese pequeño contexto es histórico. Entonces nos dice, nos contextualiza un poco en el periodo del siglo XX, a mediados del siglo XX, nos presenta como a las élites del siglo XX y menciona cómo eh, había como una estructura específica entre las élites, una distinción específica entre las élites del siglo XX que empiezan a cambiar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces él nos empieza a hablar un poco de las distintas ideologías políticas. Nos habla un poco del comunismo, del liberalismo y del nacionalismo. Pues del capitalismo. Y lo que va a hacer es introducirnos esos términos y va a hablar de ellos. Entonces nos introduce esos términos a partir de un contexto histórico. Después nos explica un poco como su visión de cada uno de esos términos. Va a decir, bueno, el liberalismo apareció más o menos de esta forma. El capitalismo es un resultado de tal cosa. El comunismo nace a partir de esta lucha. Tal. Nos pone la información ahí precisa como para que tengamos una referencia desde dónde está hablando él. Y a partir de eso ya, cuando nos tiene informados, nos va a empezar a meter la predicción. Entonces va a decir, bueno, ya estamos informados, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Esta información la vamos a traer al presente, esto es lo que está pasando en el presente, entonces ahí llega como una crítica diciendo en este primer capítulo como, bueno, es que el, el, el nacionalismo es algo que se está acabando, es algo que se acabó hace mucho rato, pero que en este momento se está recuperando por estas razones. El liberalismo es el concepto que más ha tocado distintos ámbitos del mundo y que ha funcionado hasta el día de hoy, pero dice, está empezando a fallar. Y entonces a partir de esa falla pasamos a la tercera parte de la estructura. Sí, tercera, cuarta parte de la estructura, donde ya nos empieza a lanzar unas predicciones. Esas predicciones van a ser basadas en, bueno, tenemos este contexto, tenemos estos detalles que a la gente le están funcionando y que no le están funcionando, y qué va a pasar con esto. Y empieza a decir, bueno, posiblemente pase esto otro. Así más o menos es la estructura.
Es una estructura que, bueno, en palabras es como un poco confusa, pero ya cuando uno lo lee, cuando llega al texto, es más organizado, es muy organizado en la estructura. Eso se lo tengo que recalcar mucho y lo voy a seguir recalcando durante todo el video porque ese orden permite que uno sepa dónde buscar, que si uno termina el texto y quiere recordar algún tema específico, como está tan bien estructurado, uno dice, eso lo leí por la mitad del texto cuando estaba haciendo la introducción, cuando estaba contextualizándome sobre el liberalismo. Entonces uno se vuelve unas cuantas páginas y encuentra lo que sea con una facilidad muy grande. Entonces es una estructura que está muy bien cuidada, es muy bien cuidada y que llega mucho a las personas. También con respecto al lenguaje, es un lenguaje fácil, sencillo, a pesar de que tiene algunos tecnicismos suaves, son tecnicismos muy pequeños que siempre los va a explicar. O sea, si va a utilizar una palabra técnica, esa palabra técnica siempre va a estar seguida de un párrafo de por lo menos unas 2 líneas o un párrafo explicativo diciendo qué significa esa palabra y por qué la está utilizando. Y eso es con respecto a la estructura como tal del texto. Bueno, con eso llegamos a la segunda parte y es al contenido del texto. Y es ahí donde yo empecé a chocar. Y sí, pues aquí les voy a mostrar como solo el primer capítulo, son unas páginas. Miren cómo las tengo. Las tengo rayadas completamente, llenas de notas al pie. Y voy a tomar el primer capítulo, en lo que choqué con el primer capítulo y después les voy a decir como el resto de cosas. Como que me voy a centrar en el primer capítulo como punto de referencia. En el primer capítulo yo empecé a chocar, o sea, yo con el texto empecé a chocar desde el primero, desde decepción, desde la decepción. Y es porque comencé a sentir que él tenía una afiliación política muy marcada en su texto. Claro, me dirán, bueno, es que Andrés, todo el mundo tiene una fijación política específica que lo marca y que va a estar conversándolo en muchos ámbitos, en sus textos, con sus amigos, con su familia, lo va a hacer pues como lo va a mostrar en su forma de ser, en las cosas que consigue, que compra, que tiene, etcétera. Pero a mí me pareció que él, él no se separaba, por lo menos en el primer capítulo, de su fijación, pues como de su ideología. Y es algo que en el momento de hacer pues un libro de predicciones, como, ay, ¿qué puede pasar en el futuro? Es algo que choca un poco, porque uno esperaría que las predicciones fueran como más allá de la ideología, el admitir que la ideología puede tender a desaparecer. Eso lo sentí al principio. Cabe aclarar que después pues yo lo seguí leyendo porque él cambia de forma de pensar muy rápido. Pero entonces en el primer capítulo se pregunta mucho por el liberalismo y yo empecé como, pero ¿por qué tanto liberal? Pues, o sea, no me hable más del liberalismo. Yo sé que usted ya me dijo que se está como, la gente está criticándolo, pero al mismo tiempo me estás diciendo que es la mejor ideología política, pero entonces decidí, ¿estás en contra o estás a favor? Te veo muy a favor, pero entonces si estás tan a favor, trata de separarte un poquito, deslindarte un poquito y darme nuevas opciones o predecir nuevas opciones, es posible. Pero él se ensaña mucho en defender al liberalismo y en esa se queda todo el primer capítulo. Entonces ahí empecé a chocar, ese fue el primer choque que yo tuve y yo dije no, voy a seguir leyendo porque pues él igualmente lo está criticando, de una u otra forma lo está criticando, entonces es posible que después salga con otra cosa que así fue. Eh, Eso era como la referencia, pues ya en los otros capítulos él se deslinda mucho del liberalismo, lo deja muy de lado, aunque cuando tiene la oportunidad lo menciona. Él siempre que tiene la oportunidad va a enaltecer al liberalismo, pero igualmente es algo que se va volviendo como es algo menos seguido con el tiempo, entonces uno como que ya es como, bueno, listo, está bien, se lo perdono. Pero ya llegando al texto como tal, como dije, son muchas predicciones y las predicciones, lo que yo empecé a chocar fue casi que con la misma estructura. Él nos da un contexto y hacía una predicción, pero
lo que yo empecé a ver fue que todas sus predicciones eran predicciones muy apocalípticas, pero, o sea, no apocalípticas tipo del todo Black Mirror, pues no llega hasta el extremo de Black Mirror donde vamos a tener gente controlándolos, pero casi, o sea, estuvo a una lineecita muy delgada de entrar a hablar de Black Mirror. Y eso es algo con lo que choqué porque siento que él deja de lado un montón de cosas, o sea, él tiene unos argumentos muy específicos a la hora de decir por qué vamos a llegar a ese punto de la historia. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la inteligencia artificial, ¿por qué la inteligencia artificial, no sé, nos va a controlar? Él tiene argumentos muy específicos de el por qué nos van a controlar, pero esos argumentos específicos dejan de lado de una manera muy obvia otros argumentos que nos ponen en una posición donde diga como, hey, no, las inteligencias artificiales no nos van a dominar por esta y esta razón. Él las deja muy de lado y uno se da cuenta, pues uno es como, hey, pero ¿por qué no estás hablando con estos otros temas? Que ya los voy a mencionar. Eh, Esa es la crítica principal que yo le hago y la menciono mucho en el podcast que hice con Valentina. Es esa idea tan apocalíptica de que vamos a empeorar, de que el hombre va a depender mucho de las máquinas. En un momento del libro yo me hago una pregunta y es sobre la evolución del hombre. Lo estoy buscando, es en trabajo, sobre el trabajo. Eh, Ahí recordé mucho a Hannah Arendt, yo me he leído La condición humana, no me lo he leído completo, pero me leí las primeras partes. Y él lo toca como esa parte del trabajo, como qué pasará cuando el hombre pierda esa calidad de trabajo, que es lo que el hombre siempre ha hecho. Y pues si vamos a Arendt, es uno de los factores importantes del ser humano, el factor del trabajo, que es el que le da como un sentido a su existir. Y él toca este tema del trabajo y dice que eh, los humanos van a tender hacia, pues va a haber una cantidad de humanos que van a tender hacia lo inútil, que van a volverse inútiles. Y son como todas esas profesiones donde pueden ser, que están siendo reemplazadas en este momento por un robot, como lo puede ser, no sé, el limpiar la casa, el cocinar, por ejemplo. Son cosas que ya están siendo reemplazadas por robots que lo hacen de forma automática. Y más adelante, él menciona, creo que es en comunidad, no sé, o en libertad, sí, en libertad. Él hace referencia, no, igualdad, perdón, en la parte 4 en igualdad, la palabra igualdad, él mete esta idea de que hay una gran posibilidad, es una gran posibilidad que los humanos se dividan en dos grupos y que la élite, que tiene como el control de los datos y el dinero, pueda evolucionar a volverse como superhombres y entonces se puedan volver inmortales por el acceso que tienen a estos conocimientos científicos creados por inteligencias artificiales y a los nuevos desarrollos. Y por otro lado, hay otros tipos de hombres que se van a quedar atrás en la evolución. Entonces va a haber como un cerco, él lo propone así, como esa predicción es como un cerco en el que dentro del cerco van a estar como estas personas evolucionadas y fuera de él las personas que no pueden evolucionar tan rápido. Hasta ahí suena muy bien y suena como hey, sí, es posible que eso pase. Pero a mí lo que no me gustó es que cuando él empieza a hablar de este tema, menciona como la posibilidad de que solo esos humanos que tienen la élite evolucionen, o sea, como que la evolución es solo para ese grupo de personas y que las otras personas se queden estancadas en el tiempo, como si no pudiera avanzar más. Y ahí es cuando yo empiezo a decir, hey, ignoras otro montón de cosas que hay que tenerlas en cuenta. Y es que, por ejemplo, en este tema de la evolución, eh, los seres humanos, todos los animales en general, pues
constantemente estamos adaptándonos a nuestro entorno, y la evolución es cuando hay como un cambio muy continuo y un cambio como muy palpable entre las generaciones, eh, que se derive de una adaptación. Por ejemplo, aquí como un ejemplo de Darwin, Darwin lo hace con las jirafas, en que las jirafas tienen que estirar el cuello, pues como cuando eran como los ancestros de las jirafas tenían que estirar el cuello para poder alcanzar las hojas de los árboles, y unas generaciones después, para adaptarse a ese cambio, empezaron a nacer con cuellos un poco más largos, y así iban alargando el cuello hasta que llegó un punto en que hubo una evolución muy grande, y ya no era una adaptabilidad de los hijos, de los descendientes de las primeras jirafas, por así decirlo, sino que ya habían cambiado completamente a ser lo que son hoy. O sea, ya habían evolucionado a ser jirafas. Y esto lo menciono porque creo que pasa lo mismo con los seres humanos. Si bien nosotros vamos a tener la capacidad de evolucionar un poco más rápido, alterando el ADN, consiguiendo curas para enfermedades que aún puede que ni conozcamos, eh, también con prótesis robóticas, etcétera. Si bien nosotros podemos como adelantar un poco esa adaptabilidad al cambio, esa adaptabilidad al entorno, perdón, naturalmente estamos cambiando, y naturalmente el ser humano se está adaptando a la tecnología. Y entonces vemos esta diferencia de generaciones entre los de la generación Z, los de la generación, perdón, los baby boomers, los millennials, los generación Z, y esta nueva generación que está apenas naciendo, que no me sé el nombre, eh, que son como los que están en este momento, son bebés en este momento, y es una generación que se está notando que son como están muy adaptados a la tecnología, que nacen ya con una habilidad innata, casi innata, para controlar los aparatos tecnológicos. Y eso demuestra que hay una adaptabilidad al cambio. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo de los dos tipos de seres humanos? Que está siempre la posibilidad de que la humanidad evolucione, eh, a, a otros animales que no conocemos. O sea, en este momento nosotros somos Homo sapiens sapiens. Hace varios siglos éramos Homo sapiens, y antes de eso éramos Homo erectus. Yo creo que deberíamos dejar de lado ese pensamiento de ser Homo sapiens. Creo que nosotros ya estamos empezando a mostrar indicios de una evolución. Es una evolución que se está conectando con estas herramientas tecnológicas, pues con estas herramientas que estamos creando de tecnología, de tecnología digital, etcétera. Y es muy probable que en un futuro, aquí como metiendo mi propia predicción, hayan hayan otras ramas, otras ramificaciones, otras descendencias de los homínidos, de los Homo sapiens, y que ya no se llamen Homo sapiens, sino yo pienso, por ejemplo, un Homo digitalis, o un cyber sapiens, o un Homo cyber, no sé, algo por el estilo. Y si yo estoy pensando en esto, en estas distintas adaptabilidades, esta evolución que se puede dar en la humanidad naturalmente, que se puede dar por una adaptación del ser humano a esta tecnología que estamos creando, creo que Harari también lo pudo haber tenido en cuenta. Y es importante ese tenerlo en cuenta, porque las predicciones que hace Harari están completamente basadas en el pensamiento del Homo sapiens, de nosotros. Y la cosa es que si más adelante vamos a estar viviendo, si más adelante vamos a estar viviendo, y puede que ya lo estemos haciendo y no nos hemos dado cuenta, con otro tipo de homínidos, con una evolución de nosotros, eso solo significa que los cambios que se están dando no los podemos predecir tan a la ligera. O
sea, no podemos decir una inteligencia artificial nos va a controlar porque aún no sabemos si a quiénes van a controlar, o sea, si los Homo sapiens se van a dejar controlar o si esta nueva raza de personas eh, van a representar un problema para las máquinas, por así decirlo. Y entonces eso es lo que empiezo a criticarle, que todas sus propuestas de predicciones van en torno a este futuro donde las máquinas tienen mayor control sobre el hombre y el hombre simplemente se vuelve perezoso y no quiere como enfrentarse a ese cambio. Pero entonces no tiene en cuenta la posibilidad de que hay personas que se están como oponiendo a esas fuerzas tecnológicas y no es una oposición eh, específicamente que están dejando de lado la tecnología, no, sino que están utilizando personas que utilizan la tecnología para buscar nuevas ideas y buscar nuevos comienzos y enfrentarse al mismo tiempo a este posible futuro de control. Con esto yo lo menciono en el podcast con Vale, es los centennials. Los centennials, yo soy un centennial por la fecha de nacimiento, por fecha generacional, yo soy un centennial. Y los centennials, según pues algunos pues, los estudiosos, son es una generación que que se ha caracterizado hasta ahora por su preocupación en las humanidades. O sea, pues yo digo humanidades para hacer como súper resumen del hiper resumen, pero digamos que es una preocupación por las humanidades. Humanidades en cuanto a la preocupación de el cuidado del planeta Tierra, los derechos de las personas, eh, las libertades de los seres humanos, etcétera, etcétera. Y sin importar como la disciplina en la que estén, sea ingeniería, sea ingeniería mecánica, de sistemas, civil, sea arquitectura, sea derecho, sea biología, medicina, etcétera, etcétera, los centennials han demostrado hasta ahora una preocupación muy grande por por la parte humana, por la parte humana, y es una preocupación que han ligado mucho con la tecnología. Entonces se han dado cuenta que la tecnología estaba cogiendo, que esta tecnología que crearon como sus generaciones anteriores, eh, estaba tomando mucho control sobre la vida de las personas, sobre la libertad de las personas, y se empiezan a dar cuenta que era hora de cambiar eso, bueno, se empiezan a dar cuenta, no, nos empezamos a dar cuenta que era hora de cambiar eso. Y los centennials empezamos a oponernos a estos cambios tan drásticos que se dan con la tecnología. Y decimos, hey, hay que evolucionar en la tecnología, pero nosotros también estamos evolucionando con ella. Y Harari dice que las personas simplemente van a depender mucho de las máquinas y que va a llegar un punto en que las máquinas van a saber nuestros niveles biométricos y van a saber cómo tocar nuestros puntos para que hagamos lo que queramos, pues lo que las máquinas quieran, pero y dice que a lo que le falta a la humanidad es como una preocupación por el ser, por lo que hay dentro de cada uno. Pero entonces, con la llegada de los centennials, sí hay una preocupación. Y aquí quiero traer como a colación el movimiento mindfulness. El movimiento mindfulness es como el meditar, pues como la meditación, por ejemplo, es un ejemplo de muchos, o más que meditar, es hacer que las personas se vuelvan conscientes de sí mismas, se vuelvan conscientes de lo que está pasando en su mente y de todos los sentimientos que están que los están abordando en cada momento. Y esto demuestra que sí hay una preocupación por el yo, una preocupación por lo que hay adentro, por la mente, y esa preocupación está llevándose por una línea donde roza la tecnología, aprovecha la tecnología para enseñarle a las personas y al mismo tiempo se aleja de la tecnología para tratar de dar una mirada como un poquito más neutra. Y eso es algo que en lo que leí de Harari, él no parece tenerlo muy en cuenta. O sea, él dice como sí, lo estamos hablando, pero no es lo suficiente.
Y es como, pero es que como él se centra en decir que la tecnología está avanzando tan rápido que los seres humanos no somos capaces de adaptarnos a ese cambio tan drástico. Y creo que es algo que yo le critico y que digo, no, nosotros sí nos estamos adaptando, los seres humanos sí nos estamos adaptando a este cambio. Que no se esté notando tanto es otra cosa. Y es normal que no se esté notando porque realmente uno nota los cambios es cuando ya han pasado unos 100 años, uno es que puede mirar atrás y decir como, ah, mira, esa gente sí se está dando cuenta de lo que estaba pasando. Se está dando cuenta por los libros, porque no sabemos los libros que se están produciendo en este momento, pues no tenemos forma como, no tenemos estudios como tan al fondo, estudios históricos sobre su influencia de estos libros en un futuro. Eh, Tenemos música, tenemos arte, tenemos otras tecnologías que se preocupan por el ser, por la misma persona en sí y por, digamos, la naturaleza y todos estos cuentos que benefician a la humanidad. Y benefician a la humanidad es como seres humanos, como cuerpos, más que todo. Él lo deja muy de lado, él lo deja muy de lado y por eso llegó un punto en que pues yo veía que él seguía la misma estructura, que llegaba un punto en que decía, no, es que no estamos adaptándonos al cambio, el cambio está siendo muy rápido para nosotros y en cada parte de su texto decía lo mismo, sino que la diferencia era que eh, lo trataba desde distintos puntos de vista, como ese apocalipsis inevitable, entre comillas, de ser controlados por máquinas, los estaba trabajando desde distintos puntos de vista, desde la igualdad, desde las comunidades, desde la política, desde la religión, todo eso se estaba dando, todos esos temas los estaba explicando y está terminando en, nos van a controlar, tenemos que tener cuidado con todo esto y estar súper atentos a lo que va a pasar en nuestro entorno. Y ahí fue cuando yo dije, no más. O sea, no quiero seguirlo leyendo porque estás diciendo lo mismo, me estás repitiendo lo mismo. Yo ya sé eso. O sea, como que ya con las primeras páginas lo tengo muy claro. Mostrame otro futuro que no sea este. O sea, mostrame otro futuro, no porque me incomodo, o sea, sí incomoda, pero no porque no sea capaz de soportarlo, sino porque, hey, hay cosas peores, o sea, pueden haber predicciones peores y que también nos tenemos que preocupar por ellas y también hay predicciones mejores, predicciones donde el mundo no va a quedar en un control catastrófico manejado por la élite mecánica. Ese futuro también, pues, también se puede contradecir. Por ejemplo, una de las preguntas que yo le hago al texto en un momento, él está hablando de las inteligencias artificiales y dice, no, las inteligencias artificiales van a poder terminar dando algunas órdenes de gobierno. O sea, van a dar una serie de opciones y el primer ministro va a poder decir, esta es la mejor opción. Pero a la final, pues la máquina ya va a poder tener la posibilidad de controlar a las personas. Pero entonces yo me hacía esta pregunta. Harari de pronto pensó en la posibilidad de una máquina, de que existiera una máquina que se oponiera, se me olvidó hablar, una máquina que se oponga o que sea revolucionaria, entre comillas, una máquina, una inteligencia artificial revolucionaria, que se oponga constantemente a la máquina, a la inteligencia artificial que está controlando a las personas. ¿Qué pasa ahí si se da ese caso donde hay dos máquinas que de por sí chocan completamente? ¿Qué pasaría con la humanidad? Él en ningún momento toca esa posibilidad y creo que hubiera sido muy interesante que la desarrollara, que no se quedara en ese apocalipsis donde hey, va a haber una inteligencia artificial que nos va a dominar, porque eso pues es algo que lo va a tocar en todo el libro, pero entonces, ¿dónde está la contraparte, la contradicción a su propuesta, la antítesis, donde diga como, hey, ¿qué pasa si está esta máquina que nos controla, esta inteligencia artificial, pero llega otra y hace algoritmos en base a otro tipo de algoritmos, eh, le dé la vuelta a todo el asunto y choque directamente con ella y digamos que en el caso de que sean como igual de potentes, igual de buenas, ¿qué pasaría? ¿Eso cómo afectaría a los seres humanos? ¿Eso cómo afectaría la existencia de las comunidades?
no sé, o sea, lo voy a dejar ahí, como una pregunta que yo mismo no voy a responder, pero que yo me hice en el texto y que le critiqué a Harari por no haber tenido en cuenta como esos otros aspectos, no, no exactamente esto que estoy diciendo, sino no haber tenido en cuenta los momentos en que podían contradecirse sus predicciones, no haber tenido en cuenta como ya dije, voy a utilizar la misma palabra, no haber tenido la antítesis de su texto, como el contraargumento de su texto. No, nunca lo tuve en cuenta. Nunca lo tuve en cuenta, entonces por eso lo dejé de leer. Y sí, esas son todas las, pues como las principales cosas que yo empecé a contradecir del libro. Y yo dije, yo no quiero, o sea, yo ya sé para dónde vas con todas las partes. Si me vas a hablar de igualdad, vas a decir que la igualdad se va a perder, que no existe la igualdad. Si me vas a hablar de religión, me vas a decir que la religión también va a poder, se va a transformar por las inteligencias artificiales. Y me vas a mostrar un caso donde ya, pues no sé, podría haber un ateísmo. eh, Porque las inteligencias artificiales creen que es lo mejor y nos van a hacer creer eso. O sea, no quiero saber más como de ese apocalipsis tuyo. Mostrame otra cosa. Y lo dejé. Y lo dejé. Entonces, como dije que le dejé, lo dejé. Y ya dije las razones por las cuales no me gustó y todas las preguntas que le hice en contra. También viene la otra parte y es que posiblemente eh, esas preguntas que yo tenía se respondían más adelante. Eh, y por ello le pedí a Vale, cuando estábamos haciendo el podcast, que me ayudara con el video. Le dije, hey, haceme un video, la reseña, desde tu punto de vista, que es más positivo acerca del libro. Entonces, creo que ahora voy a poner a Vale, voy a poner el video que me mandó Vale sobre su perspectiva del libro, que es más positiva, donde ella va a decir, me gustó el libro por esta razón, y son razones muy valiosas que también hay que tener en cuenta. Y creo que eh, más adelante lo voy a terminar, no me lo va a terminar de tacar, no es un libro que me vaya a sentar un domingo a solo leérmelo por desparche, no, es un libro que más adelante digamos que voy leyendo para tener en cuenta otras cosas. Cuando quiera sentirme apocalíptico, voy a entrar a uno de los capítulos y me lo voy a leer, voy a adelantar alguno de los capítulos y lo voy a coger despacio, lo voy a coger más despacio para poderle seguir haciendo más preguntas, porque como dije, así no me gustó porque hay un montón de contraargumentos que se le pueden sacar y se los quiero sacar. Entonces, más adelante me voy a sentar, lo voy a leer y parte por parte le voy a decir, esto me gustó, esto no me gustó, no me gustó por esto y entonces, como no me gustó, te voy a preguntar esto otro. O sea, ¿qué quieres decir con esto? ¿O qué tal si pasa esto, lo contrario a lo que tú estás proponiendo? Eso es lo que voy a hacer con el texto. Eh, pero por ahora, esto es lo que tengo, es lo que me gustó, lo que no me gustó, la estructura, como dije, me gustó mucho, el contenido no tanto, es un contenido interesante, pero que, o sea, me pareció que le faltó ir más allá, ir a otros, como le faltó contradecirse. La contradicción en ocasiones es necesaria para poder llegar a mejores argumentos. Pero entonces Vale nos va a decir por qué le gustó a ella y cuál es su reseña. Bueno, hola, yo soy Valentina. Vengo a darles una pequeña micro reseña de lo que yo creo que pasa con el libro. Yo hago parte de un grupo en el que está también Andrés y vengo a contarles mi percepción después de haberme leído el libro completo de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari. Mm, Creo que es un libro muy interesante. Primero, creo también que es un libro que es importantísimo y crucial leer en el caso de que uno quiera entender hacia dónde se dirige o hacia cuáles son los posibles puntos en los que nos podemos encontrar con este texto. Creo que es un texto también que exige una lectura distinta. Creo que es un tipo de texto que no solamente puede ser leído de la forma en la que estamos naturalizados a leer, no puede ser solamente leído a partir de una lectura concienzuda, académica, completamente rellena en este, que tiene que hacerse de corrido. Creo que es un texto que vale la pena
y merece que lo leamos poco a poco, merece que lo leamos también lentamente y que lo saboreemos. Digo que lo saboreemos precisamente pensando en que es un texto que necesita de una construcción poco a poco y que también amerita que se haga una reconstrucción a partir de la reflexión interna. Esto quiere decir que necesitamos también un poco de reflexión de cómo nosotros asociamos este tipo de términos y este tipo de conceptos que el autor toma dentro del texto para poderlos ver dentro de nuestra realidad. Por otro lado, creo que es un texto muy divertido porque es claro que este autor sabe cómo escribir, sabe cómo acercarse a la comunidad eh, no especializada en estos temas, sabe qué tipo de ejemplos utilizar, sabe traernos ejemplos de la realidad, ejemplos sobre Trump, sabe hacernos ejemplos graciosísimos como por ejemplo el ejemplo que hace sobre la inmigración, sobre cómo nosotros tenemos una forma culturista de ver la vida y cómo eso puede influir incluso en cómo tomamos las decisiones sobre nuestra existencia. Sabe traernos ejemplos maravillosos como por ejemplo la mujer cajera que de repente se puede volver conductora de drones. Me parece una maravilla y creo que es una forma muy clara de acercarnos a nosotros con un lenguaje muy simple a un conocimiento que es súper interesante. Sé que tiene problemas de lectura, como que por ejemplo a veces puede volverse cada vez más y más denso y conforme uno va haciendo la lectura, como es algo que es tan actual, puede tender a enseguecer y a generar una paranoia conforme nosotros entendemos el futuro, pero nuevamente reitero que es muy importante leerlo a partir de la reflexión y de la lentitud en la forma en la que nosotros entendemos nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos que leerlo poco a poco. Es un libro que se lee los domingos, es un libro que podemos leer acostados en la cama a las 3 de la tarde en vez de ver Caracol. Es un libro que se beneficia mucho de este tipo de espacios para que nosotros podamos comprender su forma y podamos disfrutar de todas las lecciones que tiene para darnos el autor, porque lo que dice es poco de lo que nosotros hemos empezado a pensar. Y creo que algo que es con lo que yo me repetí durante este semestre muchas veces es ¿dónde están los humanistas para pensar en esto? Creo que no puede ser solamente un único libro el que se vuelva famoso sobre este tema, sino que también tienen que haber muchos textos que nos ayuden a entender cómo estos temas son importantes para la sociedad, así como también son importantes temas como qué está pasando en la política. También es importante empezar a hablar sobre nuestro futuro a la larga y sobre dónde caben las humanidades para hablar de esto, porque son las principales para meter la mano ahí. Y esto ya se acabó. Ya con el video de Vale, creo que no hay que decir más. Es importante tener su opinión porque como a ella le gustó, hay personas que también se acerquen y estén más de acuerdo con Vale que conmigo y digan, hey, Vale tenía razón, es un libro que uno se puede leer en una sentada y es muy interesante y si es gracioso y las referencias también conectan mucho, etcétera, etcétera. Y Andrés se equivocó porque no es necesaria la contraargumentación o simplemente las preguntas que le hace Andrés pues son preguntas que todo el mundo se hace, pero no importa, igualmente eso es más por el lado, Harari tiene razón. Vamos a, vamos a llegar hasta donde dice Harari y ese futuro apocalíptico es el que nos espera y contra el que tenemos que luchar. Es posible que la gente diga eso o estén de acuerdo conmigo y digan, hey, el man le faltó muchas otras cosas, pero bueno, eso ya es como decisión de cada persona, de que compren el libro. Igualmente es bueno comprarlo y ser uno mismo el que lo lea y ser uno mismo el que diga, a mí me gustó, a mí no me gustó y me gustó por esto y no me gustó por esto. Entonces, no se trata de quitarle los ánimos a la gente de comprarlo, sino antes incentivar a la gente a que compren el libro y se lo lean y miren en qué punto están, en qué les pareció el libro, en su opinión sobre el libro y su opinión sobre el futuro. Y es importante, sobre todo ya para concluir, pensar en el futuro. Es importante que pensemos en el futuro. Esto sí se lo recalco el libro. Y es algo que Vale ayuda mucho, me ayudó como a sacar esta opinión y es que creo que esto es lo bonito de este libro y es por lo que también vale la pena como al menos darle la mirada y acercarse a él y es que
al menos se preocupa por el futuro. Puede que nos dé un futuro apocalíptico, pero al menos se preocupa por él. Y creo que eso deberíamos de hacer todos, preocuparnos por el futuro que nos espera a nosotros y a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que vienen después de nosotros. Porque nosotros estamos en este momento influenciando lo que va a pasar más adelante. Y tenemos que cuidarnos en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que enseñamos. Sobre todo en lo que enseñamos, porque eso es lo que nos va a llevar a un futuro apocalíptico o a una utopía. Entonces, sí, eso es lo valioso. Y ya, eso es todo. Más adelante, como dije al principio, subiré otros videos. Voy a seguir utilizando este canal para subir videos sobre la clase. Igual es una clase que exige como buen contenido, como, o un contenido también como bien pensado, o al menos como un contenido que se preocupa por algo específico y no por cualquier bobada como, ay, hace un reto de TikTok. No, no, no. Son contenidos, pues en la clase nos exigen como algo, como que al menos tengamos algo leído para poder hablar, para poder salir a hablar. Y ya, creo que eso es todo. Ya saben que cualquier opinión, comentario, sugerencia, abajo se recibe. Y si hay lecturas que me quieran recomendar para, digamos, críticas sobre el libro, pues algún crítico que haya hablado sobre el libro o algún otro libro que también se piense, pues que también piense en el futuro, pero de otra manera, me sirve y me ayuda mucho a construir una mejor opinión, que no sea solo esta divagación que vengo haciendo en todo este video y en todos los videos anteriores, sino que sea en algún video puede que llegue y me descache y termine dando una buena opinión. Entonces ya, eso ahora sí es todo, ahora sí es el fin del fin.